Muchas bendiciones. Les saluda la pastora Sujei Lara, directora de la Escuela Cristo Libera Costa Rica y pastora del Ministerio Profético Levantando al Caído, Isaías 61. Hoy, inicio de semana. Y bueno, gloria al Padre Eterno, ¿verdad? Por el fin de semana que tuvimos. Muchos descansaron, otros vimos más. Pero aquí estamos. Gloria al Padre por todo lo que nos da. Y hoy, bueno, una nueva semana, nuevas misericordias, nuevo amor de parte del Padre. Y bueno, ¿qué podemos pedirle más a Dios? Que todo su amor, toda su bondad, toda su gracia y todo lo que Él nos da, día a día, todo lo que Él nos llena día a día. Es una bendición, amados, de verdad estar con ustedes. Es una bendición de verdad darle gracias al Padre Eterno por este nuevo tiempo de bendición. Y bueno, me alegra muchísimo, ¿verdad?, que hoy estén conectados. Inicio de semana. Bueno, vamos a empezar con un tema muy importante sobre la división. Es un tema sobre el daño que hace el espíritu de división en las personas, en una familia, en un trabajo. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los celos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando sobre los celos, sobre la envidia. Bueno, esto viene tomado de la mano con eso que estuvimos hablando.
Dice que el espíritu de división trae el egoísmo, la rebeldía, la murmuración, la envidia, la mentira, el orgullo, la indiferencia, la falta de solidaridad, el chisme y la falta de perdón y el desánimo. Vamos a darle gracias a Dios y a poner esta hora cero en las manos de Él. El daño que hace el espíritu de división. Padre, hoy te pido en el nombre de Yeshua, Señor, que tú empieces a moverte esta noche en mi boca, en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, en este lugar donde estoy y donde hay cada uno de los que escuchan esta hora cero, Señor. Empieza, Señor, con poder y con gloria, muévete, Señor, sobre ellos, así como te movías por las aguas, Señor. Así cuando formabas los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, Señor, ordenando la vida de cada uno de nosotros. Padre, bendícenos y llénanos de ti en esta hora cero, que esta palabra no llegue vacía, sino que, Señor, sea una palabra llena de tu bendición, en el nombre de Yeshua. Bueno, hoy bendigo a cada uno de ustedes que escuchan la hora cero. Hoy los bendigo a mi hijo Christopher y que siempre está escuchando también. Y bendigo a cada uno que a ustedes les llegue a esta hora cero a otros países también, ¿verdad? Yo sé que mucha gente la comparte y bueno, compartan esta de la división porque va a ser muy buena. Y es una palabra muy fuerte, amados. Vamos a empezar. Padre, usa mi boca como carbones encendidos y que no sea yo la que hable, sino que seas tú, amado Rey. En Judas 18:19 dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. Que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. Este es un estudio todo dirigido hacia la liberación de división, hacia lo que trae la división, ¿verdad? El poder discernir los planes de Satanás, poder ver la maldad, lo que se está moviendo alrededor de nosotros. De Dios es la unidad del espíritu de la iglesia, lo dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, la cual debemos con solicitud guardar, lo cual significa cuidar, proteger, trabajar hacia ella y con ella. Qué bueno, Sergio, que hoy está conectado. Lo bendigo en el nombre de Jesús porque así me ayuda con los pasajes también. Y la labor del maligno es la contraria. Muchas veces aprovechando una unidad aparente basada en lo natural, solamente pretende, a través de la persona que se prestan, sea voluntario o involuntariamente, llegar a conseguir el objetivo contrario al Espíritu Santo, la destrucción del cuerpo de Cristo. O sea, mucha gente creyendo estar llena del Espíritu Santo, tiene un espíritu engañador que más bien está trayendo división. Y la división podemos verla a través de Jezabel, a través de muchos demonios que hay en este mundo que traen división. ¿Qué hacen? Utilizan a profetas, a maestros, a pastores. ¿Para qué? Para decir que es Dios el que está diciendo. Y al final puede ser su carne, lo que sienten y todo lo que conlleva esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber discernir bien de dónde viene. Hay un demonio que se llama Samael. Samael es un demonio que entra a las iglesias muy cautelosamente. Son de esas personas que están en un trabajo
y que usted los ve que esas personas están trabajando, entran de último que todo el mundo, pero de un pronto a otro esa persona creció y se llevó por los pies a mucha gente. Se llevó por los pies a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Viene y empieza a traer discordia, a traer división, a traer problemas en una iglesia, en un trabajo. Y usted los ve y usted dice, qué extraño. ¿Por qué esa persona creció de un pronto a otro? ¿Por qué esa persona, nosotros tenemos muchos años de estar aquí y no crecemos? Esta persona llegó y creció. Igual en una iglesia, usted puede estar 20 años y llega una persona y usted dice, pero ya la ungieron como profeta, ya la ungieron como pastora y yo tengo años de estar aquí y esta persona se viene convirtiendo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados? Lo que pasa es que hay demonios de división que se están metiendo, demonios de engaños, de mentiras, espíritus que operan alrededor de mucha gente que trae contienda y división. Y son engañosos. Se visten de ángel de luz para traer pleitos, para traer celos, envidias, para traer muchas cosas entre nosotros. Y bueno, está Samael, se me olvidó el nombre ahorita. Hay muchos y vamos a ir viendo algunos de ellos. Tenemos que tener mucha sabiduría en el discernimiento y la sabiduría para saber qué es de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que se creen muy religiosos, muy santos y condenan a los demás que están alrededor de ellos. Y lo que no se están dando cuenta es que esa persona es la que está más endemoniada que el resto. Aquella persona que condena, que señala, pero ahora no vayan a decir, ay, ve, mi esposa condena y señala, mi esposo condena y señala, entonces él está más endemoniado que yo. No, tiene que tener cuidado, porque el que está endemoniado, el que trae división, por lo general se cree el más santo, el más puro, el más noble y el más de todo. Y ahí es donde tiene que tener cuidado. Ahí es donde nosotros como pastores tenemos que pararnos en la brecha y empezar a creer y ver y discernir con sabiduría que viene de parte del Padre. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién viene con palabras de encantamiento? ¿Quién viene a encantarnos? ¿Quién viene a cegarnos en la obra del Padre Eterno? ¿Por qué? Porque son burladores. Son demonios burladores. Jezabel es completamente burladora y siempre trata de dañar a los profetas y a los pastores, principalmente hombres. A la mujer la usa con seducción, igual que con Diana, ¿verdad? El demonio de Diana de Éfeso. Entonces, tenemos que tener cuidado, amados. Cuando hablamos de un espíritu de división, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que separa ahora las iglesias y los ministerios? Los espíritus de división, los demonios de división. Esos son los que vienen engañando y trayendo mentira. ¿Para qué? Para que muchos caigan. Muchos de los que dicen ser hijos de Dios caigan. ¿Por qué? Porque no tienen ni discernimiento ni sabiduría. Yo, amados, les voy a contar. Yo no soy de las que digo nada. Yo no digo nada. Yo oro. Y yo nada más le digo, Señor, saca la luz. Señor, saca la luz. Padre, enséñame. Padre, muéstrame. Padre, yo quiero aprender cada día más. Y el Señor me va enseñando, amados. Y yo oro. Y cuando veo tal persona ya no está, la otra no está, y así. ¿Por qué? Porque al final yo no peleo en mi carne, yo peleo en mi espíritu. Por lo tanto, yo lo que trato es de tomarme completamente de mi amado para que Él me guíe. Mi Padre me va a guiar, mi Padre no me va a abandonar, mi Padre no va a permitir que aquello se haga más grande. Este tema de la división la vamos a tocar por lo menos por 3 días. Vamos a estar hablando sobre la división, que es lo que se ve más ahorita.
Dice, para ayudarnos en nuestra labor de guardadores de la unidad del Espíritu de Dios, da a sus hijos el don de discernimiento, ¿verdad? Entonces, eso está en 1 Corintios 12:10. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento, a otros espíritus, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Por eso en la iglesia tiene que haber de todo, en un ministerio tiene que haber de todo. ¿Por qué? Por lo que no ve uno, lo ve lo otro. Cuando nosotros hacemos liberación en Cristo Libera o en Levantando al Caído, lo hacemos en grupo. ¿Por qué? Porque lo que yo no veo, lo ve otro. Por eso Jesús, Yeshua, siempre mandó a caminar de 2 en 2, de 3 en 3 a sus discípulos. Nunca los mandó solos. ¿Por qué? Por lo que no ven 2 ojos, lo van a ver 4. Y entonces vamos a estar bien plantados en la brecha del Padre Eterno. ¿Por qué? Porque cuando un ministerio empieza a crecer y la gente empieza a ver que se está haciendo famosa y que está creciendo, quiere lo que a la otra persona Dios le dio. Pero el problema es que si usted tiene celos, contienda, orgullo, división, usted puede admirar a una persona y querer tener eso. Pero no lo que la persona tiene, sino algo parecido. ¿Por qué? Porque eso es conforme a lo que usted haya trabajado y se haya esforzado. Solo que venga un demonio a querer entorpecer esto como Samael y engañoso. Que venga así como, ay, yo soy muy bueno, yo soy muy caritativo, y son divisores. De un pronto a otro, cuando se dio cuenta uno, le dividieron un ministerio. Hay que discernir, significa básicamente separar una cosa de otra para entender lo que es verdad de lo que no lo es. Aunque parezca, dice la palabra, el Espíritu juzga todas las cosas. Nosotros tenemos la mente de Yeshua. Nosotros tenemos que tener la mente de Yeshua. Nosotros tenemos que tener nuestra mente bien sujeta a Él, bien sujeta a nuestro Padre Eterno. Dice, en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vio qué hermoso? Tenemos que apropiarnos de esta palabra. Discernir en el Espíritu es siempre la obra de la luz. Declaración del Espíritu del creyente verdadero. Es el entendimiento de parte de lo alto que el creyente recibe para hacer algo al respecto. No obstante, además del discernimiento en sí, el creyente necesitará ser cada día más lleno de sabiduría. La verdad, uno de los espíritus de Dios es la sabiduría, el discernimiento, la ciencia, el consejo. Y la sabiduría es el consejo sabio que Dios nos puede dar a nosotros. Es la puesta en marcha del conocimiento según la voluntad de Dios. Es el comprender el cómo para llevarlo a la práctica. Si no se tiene esa sabiduría, hay que pedirla. Dice así la palabra. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al Eterno, el cual da todas abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje, Santiago 15. Es Santiago 1:5, perdón. En esos tiempos finales hay que discernir más que nunca. Volviendo a la cuestión del discernimiento, porque no es tan necesario discernir. Hay mucha gente que cree que no es necesario discernir. Hay gente que cree que los dones no existen, que los demonios no existen, que los espíritus no existen y que nada existe. Yo ni sé cómo se dicen ser cristianos. ¿Cómo pueden decirse ser pastores, evangelistas, si no creen en nada? Pero dice, porque dados los tiempos, cuando más
nos acercamos al final de esta dispensación. El enemigo trabaja más con el fin de engañar si fuere posible aún en los escogidos. Aún a los escogidos va a engañar Satanás con sus demonios. Él va a venir a querer traer mentira a ti, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos engañadores son de los que tenemos que tener cuidado. De estos que dicen ser que hacen milagros. Hoy estaba yo sentada en mi esposo, estábamos en ayuno y ya llegando la tarde le dije que fuéramos a almorzar. Y después nos fuimos a sentar al parque. A nosotros nos gusta de vez en cuando sentarnos en el parque, comernos un helado y hablar. Y en eso llegaron dos personas, amados. Uno, humilde, andaba vendiendo como unos estuchitos para guardar maquillaje para mujeres, porque no tenía trabajo. Y un hombre que se veía prepotente, orgulloso, presumido. Y el hombre humilde empieza a hablar. Mi esposo andaba una camisa que decía Yeshua y en las letras en hebreo también. Siempre que anda esa camisa alguien lo para y alguien le pregunta algo. Pues esos dos hombres se acercaron a nosotros a hablar. Y el orgulloso empezó a hablarle a mi esposo del Apocalipsis y de un montón de cosas, pero con prepotencia. Y yo nada más lo volví a ver y yo decía, espíritus engañadores. Y entonces apenas él dijo, llegó y se acercó y dice, es que mucho gusto, yo me llamo, y dijo el nombre, pero es que yo hago milagros. Y yo dije, qué dichoso que él hace milagros. Inmediatamente, amados, me chocó el espíritu. Inmediatamente él se le acercó a Enrique a hablarle a Enrique. Y el hombre que andaba vendiendo se me acercó a mí. Y él empezó a decir que Yeshua, que Elohim, que Yahweh, y empezó a hablarnos, sabía mucho de la palabra. Mas el otro hombre, cuando ya mi esposo empezó a confrontarlo y a hablar con él, y él vio que sabía, se fue. Pero aquel hombre humilde estaba hablando con nosotros y el otro estaba enojado porque el que era humilde, el que andaba vendiendo, ya estaba hablando con nosotros antes que el otro llegara. Pero el otro en su prepotencia quería que el otro lo viera. Pero ¿qué fue lo que me chocó? Que él dijera, es que yo hago milagros. Y yo dije, ay Dios, no sabe con quién está hablando. Jamás. Porque lo primero que tenía que saber él es que él no hace milagros. Que Dios hace milagros. Que Dios es el hacedor de milagros. Yeshua es el hacedor de milagros, no nosotros. Y yo dije, espíritu engañador, espíritu mentiroso. Inmediatamente, amados. Por eso dice la palabra, vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o de Yeshua, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Judas 17:18. Esto concuerda con la enseñanza, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este hombre se acercó a hablarnos cosas rarísimas al final. Cuando se fue, me dice mi esposo Enrique, el pastor Enrique, me dice, vio, ese era un brujo. El otro humilde era un siervo de Dios, amados, que andaba vendiendo porque necesitaba plata para sus hijos, para un hijo especial que tenía. Esto concuerda con la enseñanza que es que habrá en los últimos tiempos gente mentirosa, engañadores de la fe. Añade a esta escritura el apóstol. Dice, también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de las buenas, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evita a toda clase de personas. Esto no lo dice Sujei, esto lo dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Tenemos que tener cuidado con esas personas que se creen más que los demás, engañadores, mentirosos, que quieren venir solo a traer división y contienda en un hogar, contienda en la iglesia, contienda en el trabajo. Descritos a esas escrituras vemos que se trata a cristianos profesantes, pero que por sus frutos llegan a mostrar que no lo son de verdad. Muchos de ellos solamente gustaron del don celestial, que dice en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron eliminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero no experimentaron un nuevo nacimiento. Dice Juan 3:3, respondió Yeshua y dijo, de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Otros ni siquiera eso, son por tanto objeto fácil del maligno para su uso contra el cuerpo de Yeshua. Por todo ello, no será imprescindible discernir. Satanás sabe que lo que queda poco tiempo, ahora más que nunca, es cuando la iglesia de Yeshua debe sacudirse todo el polvo, ingenuidad de encima y ser más sabia, prudente que nunca. Acordémonos de las palabras de Yeshua. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Los colaboradores de Dios, los colaboradores de Satanás. Así como Dios tiene sus colaboradores tal y como leemos a continuación. El apóstol Pablo habla, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El diablo emplea a sus colaboradores humanos también para intentar engañar, seducir al verdadero pueblo de Dios. Y lo leemos en Corintios, dice, los falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ustedes saben, amados, lo que yo más veo en las personas que le sirven al Padre Eterno, principalmente a los hombres, es que hay mucho orgullo hacia sus esposas. Hay mucho hombre vanaglorioso, orgulloso, gritándole, maltratando a sus hijos, a sus esposos, y después se paran delante de un púlpito como si no fuera nada. Igual esposas, dañando, maltratando y gritando a sus hijos, a su esposo. Y van y se paran en un púlpito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esas personas que cometen engaños, que cometen división, que cometen todo esto que la palabra dice, esas personas son blanco fácil para Satanás, para ser golpeados, para ser dañados por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer que usted se divorcie, que usted se separe de su esposa.
Satanás va a querer que su matrimonio se destruya y que va a utilizar principalmente la agresión y la mentira. Estos a través del engaño pueden llegar a infiltrarse entre el pueblo de Dios para frenar la obra de Dios. De hecho, esta es una de las realidades más que constatable hoy en día. Muchos van y se paran en un púlpito, muchos van y hacen y dicen, amados, y llegan a su casa y tienen sus cervecitas en la refri. ¡Qué calor! Hoy el culto estuvo pesado, me voy a tomar una birrita, dice la gente, para poder aliviar el calor. Hay gente que está dividida de la verdad. Son personas que están divididas de lo que es Dios. Tenemos que ser de una sola pieza. No podemos ser de dos. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a un cuerpo en el Espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4, 1, 14. Efesios 4, 1, 4, El espíritu que debe prevalecer entre los cristianos es el de la verdadera unidad. Es lo que la Biblia llama la unidad del Espíritu. Existe un mandamiento de parte de Dios para nosotros, que es el guardar la unidad del Espíritu, ya que somos un solo cuerpo. Esa es nuestra vocación, es nuestro llamamiento. ¿Cuál sería entonces el espíritu contrario al de la unidad? Evidentemente la división. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, Espíritu de Dios, te pido, Padre Santo, que llenes a cada uno de los que están en el WhatsApp y los que están en Facebook. Padre, oramos cancelando, anulando todo plan del enemigo en división, Señor, hacia los ministerios, Señor Cristo Libera, y Ministerio Profético Levantando al Caído. Padre Celestial, tú guardas, Señor. Tú guardas mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida del ministerio, la vida de cada uno de los que están en el ministerio. Oro, Señor, por los alumnos de Cristo Libera. Oro por sus familiares, oro por los maestros, por coordinadores, Padre. Oro por cada uno de ellos, Señor, y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres el que revela. Tú eres el que hace. Tú eres, Señor, el que trae a revelación todo lo que sucede. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, te damos gloria y te damos honra y honor en el nombre de Yeshua. Mañana vamos a seguir con este tema, amados. Mañana vamos a seguir hablando sobre la división. No quiero hacer muy larga la noche, sé que muchos tienen que descansar, que dormir, tienen que levantarse temprano y trabajar. Entonces, en el nombre de Jesús los bendigo, que descansen, y que el Padre Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que alcancen misericordia en el nombre de Yeshua. Mañana vamos a empezar a ver el espíritu de división. Mañana no se lo pierda y compartan esta parte para que puedan mucha gente aprender. Bendiciones y que descansen. Bueno, hoy los bendigo, mis amados del Facebook, en el nombre de Jesús. Los bendigo deseando que el Padre Eterno los llene de su unción, de su poder y de su gloria. Bueno, podemos ver varios mensajes que tenemos aquí en Facebook. Y bueno, saludo a Maureen Montero, a Gloria Duque, a la ministra Sibyl Hall, Eric Corrales, Zulema, Sergio, Zulema, a Eli y a Elizabeth. Dice Sergio en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no
permanecerá. Así es, amén. Ok, a los pastores Gilbert A. los bendigo en el nombre de Yeshua. Kimberly Ching, a Marce, a Amalia de Puerto Rico, bendiciones mi amada Amalia, que el Padre Eterno te bendiga. A Sandra Elena Gutiérrez, a María Elena, a Lidia, bendiciones amados. A Elena, a Cristian, bendiciones Cristian, también a Alberto Chavarría, qué bendición Alberto. Seidy Gutiérrez, bendiciones, amén, bendiciones para todos, amén. A Jesús Alcantar, Jimmy, Miguel Morales, bendiciones Miguel. Aquí hay otro pasaje que pone Sergio 9:49-50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno de que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Yeshua le dijo: no se los prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por nosotros es. Amén. Esas personas que te han querido hacer la guerra, esas personas son los que te van a hacer crecer, los que van a hacer que tú te comprometas más con Dios, que aprendas más, para que ellos vean que lo que el Padre Eterno te había enseñado era para bendición. Bueno, mis amados, oro y pido en el nombre de Jesús que todo demonio de división que hay en su vida sea cancelado, anulado y enviado al abismo a esta hora en el nombre de Yeshua. Bendiciones y que descansen.